La educación era muy buena en la Argentina entonces, con un alto nivel cultural, era libre y gratuita, y laica. Por lo tanto, efectivamente había un acercamiento, podríamos decir, al pensamiento humano en general. Y empecé psicología y la verdad que la carrera era fantástica, era muy buena, pero nos tocó una dictadura ya bastante cruel en el año 66. Pensábamos que las cosas se podían cambiar de otra manera, pero tu vida corría un absoluto peligro. Porque el hecho solo de pensar diferente, y esto también tiene que ver con el psicoanálisis, el hecho de cuestionarte, el hecho de no creer en la certidumbre total, ¿no? como una situación. Y eso implicó de alguna manera todo un miedo y demás. Y bueno, nos avisaron en algún momento que mejor que no fuéramos porque corríamos peligro. Fue duro, fue difícil y llegamos a Barcelona. Y bueno, era una sociedad culta, una sociedad que nos interesaba, que nos gustaba, no tiene nada que ver la Barcelona de enero del 77 con la Barcelona de este momento. Se está perdiendo la palabra o se habla en el mejor de los casos de psicodinámica, o sea, de que ya te lleva a pensar que hay algún psicoanalista por ahí, o el otro día una colega decía que está trabajando algo en la universidad y que bueno, que van a hablar de lo relacional y no de psicoanálisis. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿qué nos pasa con eso? La mundialización de la psiquiatría, del DSM, de la medicación a ultranza, ha sido devastador. Trabajando en el campo de la mujer, en el campo de la infancia o de la adolescencia, o sea, España es un país que tiene una súper medicación de los jóvenes y de la infancia brutal. Entonces, ¿qué lugar tiene el psicoanálisis que lo que hace es trabajar intentando que la subjetividad, que el sujeto exista, o sea, el sujeto de la medicina, de la ciencia, en ese sentido no existe como tal. Ayer escuchaba a una paciente que vino por X cuestiones que está sufriendo y entonces ya ha pasado por constelaciones familiares. Entonces nosotros podemos pensar, Freud hablaba de las constelaciones, no de las familiares, de las constelaciones. O sea, todos sabemos que hay una historia con la familia, una historia con la transmisión en muchos aspectos, pero ahora se juega con muñequitos a constelar. Esta paciente salió con una angustia muy grande, porque claro, es como si descubren cosas o aparece un síntoma en relación a un familiar que luego no se trata más. Esto también Lacan lo planteó bastante en el sentido de los discursos. El discurso capitalista es un discurso que atenta contra la subjetividad. Y en ese sentido no se escucha, ¿no? El clásico diálogo que decía Freud, cuando Freud decía, ¿qué pensarán cuando hay un frente a frente? ¿Qué estarán pensando? Que dialogan, ¿no? Y efectivamente hay un diálogo, pero no es un diálogo como el normal y corriente que hacemos, pero es escuchar al otro y que el otro pueda escucharse a sí mismo. Y eso es algo que no hay tiempo. Pero la vida humana es política. Este es el primer punto. No puedes encerrarte en una consulta exclusivamente a escuchar, digamos, el deseo, el goce, el fantasma del sujeto, fuera de todo lo que hace a la vida de cualquier sujeto humano, que vivir en una sociedad. Es que es imposible que lo inconsciente no tenga que ver con la vida humana, y la vida humana está relacionada con la polis, con la política, con lo político te diría, no con los partidos políticos. Si yo tengo una posición de responsabilidad en relación a mi trabajo, a lo que yo estoy escuchando del otro, yo no se lo puedo cuestionar como persona, sino como efecto de lo que a él le pasa. A ver, el psicoanálisis y tantas otras cosas pueden desaparecer, pero siempre se anuncia, es como Pedro y el Lobo, se anuncia que viene y que el psicoanálisis se muere, y no se mueren tanto hayamos vivos que pensemos. Yo en lo personal me encanta rodearme de gente joven porque pienso que tienen un bagaje para continuar. Y aprendo mucho también de la gente joven porque hacen las preguntas
que uno se hacía en otro momento y que no hace falta que uno se las responda, sino, hey, qué bien, trabajemos sobre eso, ¿no? Bueno, transmisión.